una única visita importante. Y es acerca de la visitación de Jesús. Jesús en este tiempo, en estos 2 años, estuvo visitando a cada familia, creyente, no creyente. Por la gracia de Dios, Jesús se manifestó para mirar el corazón, la buena conducta del hombre. Jesús se mostró agradable ante la dificultad del hombre. Jesús estuvo en muchos hogares y permaneció en muchos hogares. Y estuvo allí vigente en la vida de cada creyente que abrió su corazón a Jesús. Jesús, una figura importante. Jesús, usted sabe que hace milagros. ¿Cuántos creen que Jesús hace milagros? ¿Cuántos creen que Jesús hace milagros? Amén. Jesús hace milagros. Y Jesús estaba mirando en estos 2 años. Estos 2 años lo pude ver yo como pastor, como siervo. 2 años de prueba, donde fue probado el creyente, donde fue probada su fe, su permanencia en el Señor, en la convicción a caminar con Jesús. Tuvimos visitas importantes. Hace bastantes años yo recuerdo que por la 26 muchos salían con sus camisas estampadas porque llegaba el Papa. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hace bastantes años que el Papa y todos con sus camisas y llevaban los niños y corran y todos salían ¿a qué? A recibirlo, a recibir esta figura importante. Pero no estamos hablando del Papa, estamos hablando de Jesús. Amén. Que es mayor y más importante que el Papa. Amén. Es más relevante que el Papa. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso a Dios. No fue el presidente de la República de Israel. No fue el presidente de la República de Israel. No fue de pronto un doctor. No fue un doctor. Las personas en ese tiempo necesitaban una visita que urgente del doctor. Llegaba el doctor, llegaba el médico y atendía ¿qué? La urgencia. Y estaba ahí ¿para qué? Para ayudar. Una visita importante. También usted estuvo en este tiempo luchando para visitar ¿a qué? A su familiar. ¿Cuántos estuvieron en esa lucha? ¿Cuántos? Ay, no puedo irlo a visitar. Usted con ese temor, ese miedo de visitar a ese familiar, de salir corriendo, de irlo a recoger, a verlo, pero no podía. Era una visita ¿qué? Importante. Un actor, hoy las personas, llega mi actor favorito a Colombia y salen ¿a qué? A recibirlo, a recogerlo, a abrazarlo. Su jugador favorito, salen a recibirlo y abrazarlo. Pero Jesús no es un jugador, no es un actor, no es el presidente, no es una celebridad. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Él es una persona importante. Amén. Él es una persona importante. Él vino a traer sanidad a tu vida. ¿Cuántos quieren recibir sanidad? Amén. Y Él abrió esa brecha importante para que usted y yo le recibiéramos. Amén. Jesús no vino solamente porque muchos piensan que Jesús vino a causar temor o generar miedo, pero Jesús vino a traer libertad. Jesús vino a traer restauración. Jesús vino a traer ese amor a los hogares. Amén. Jesús vino a hacerlo durante estos 2 años. Jesús estuvo allí golpeando a tu casa. Amado, ábreme. Y muchos no percibían la visita de Jesús. ¿Y dónde podemos ver eso? Yo quiero que usted vaya a la palabra del Señor.
a Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Usted va a tener su Biblia ahí abierta, ya lo vamos a leer. Y Jesús golpeaba su puerta y quería manifestarse ahí, pero usted estaba distraído en los afanes de la pandemia. Y Jesús golpeaba y golpeaba la puerta y usted no le abría. Muchos no percibieron la visita de Jesús. Jesús pasó por alto, lo veían como una persona común y corriente. Pero Jesús es una persona extraordinaria. ¿Cuántos lo creen? Jesús es una persona extraordinaria en nuestras vidas. Den un fuerte aplauso si lo cree. Fuerte ese aplauso al Señor. ¿Y por qué le digo esto? Porque Jesús no todos los días visita. Usted puede ver un doctor, sale de acá, puede ir a visitar un doctor y lo encuentra acá en la esquina, en el médico, en la clínica. Pero Jesús no lo encuentra así. Jesús es difícil de encontrar. Y en esa oportunidad que Él se reveló en la pandemia durante 2 años, muchos lo dejaron pasar por alto. Jesús, no me importa. Pero muchos también se lanzaron a recibir a Jesús. Amén. ¿Cuántos de aquí se lanzaron a recibir a Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muy bien. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Y dice, entró Jesús otra vez ¿a dónde? ¿A dónde? O sea, anteriormente ya había ¿qué? Entrado, o sea, puede ser una segunda, tercera vez que había entrado otra vez a Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron ¿cuántos? ¿Cuántos? Muchos, de manera que ya no cabía ni aún en ¿qué? En la puerta. Sigamos leyendo. Y les predicaba ¿qué? La palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo ¿un qué? ¿Un qué? Pero dígalo, un paralítico que era cargado por 4. ¿Con cuántas personas? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo ¿qué? Una abertura. O sea, había el techo y dijeron, no, acá no cabemos. ¿Qué hicieron? Rompieron el techo, literal lo dice la palabra. Rompieron el techo y entraron ¿qué? Por el techo. Sigamos leyendo. Versículo 11 y 12, para que usted siga ahí leyendo. Bajaron al lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados son ¿qué? ¿Son qué? Perdonados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca, ¿qué dice? Nunca hemos visto tal ¿qué? Cosa. Pero vamos a basarnos en los primeros 2 versículos. Jesús había entrado a Capernaum y nadie percibió su visita, sino después de algunos ¿qué? Días, porque él llegó a Capernaum, a su casa, pero después de algunos días oyeron que Jesús estaba en Capernaum. Muchos no notaron la visitación de Jesús en pandemia. ¿Por qué? Porque estaban distraídos en la pandemia, con su trabajo, con los temores que generaba la pandemia. Y Jesús estaba golpeando, ábreme la puerta, quiero entrar a tu vida. Y no abrían porque estaban distraídos en los afanes, que tengo que ir a pagar los recibos, que no encuentro trabajo. Y todos estaban en ese ¿qué? Corre, corre. ¿Cuántos estuvieron en ese corre, corre? Todos. Y Jesús golpeando la puerta, diciendo, ábranme. Y golpea y no le abrían. Y no le abrían. Imagínese la actitud de Jesús estando golpeando a su casa y usted que no le abra. Se pone a llorar.
¿Por qué usted no la abría? Porque Jesús quería hacer algo maravilloso en su vida. Amén. Yo sé que muchos le abrieron la puerta a Jesús. Muy bien, porque lo hicieron. Porque percibieron la visitación de Jesús. No se distrajeron con las cosas, con el miedo, con las ganas de tener sus cosas, de emprender proyectos. Recibieron primero a Jesús y ahí sí comenzaron a trabajar en el resto. ¿Cuántos recibieron a Jesús en pandemia? ¿Cuántos? Amén. Y Jesús, yo me imagino a Jesús entrando en una casa, no dice la proporción, porque dice que se llenó hasta la puerta, porque luego se oyó y muchos salieron a correr a recibirlo. Cuando llega Jesús a nuestra vida, tenemos que salir a recibirlo, a correr a recibirlo, amén, con bombos y platillos. ¿Cuántos lo creen así? Debemos recibir así a Jesús, amén. Que usted vea a Jesús, uy, maestro, siga, bienvenido a mi casa, ¿sí? Pero para eso usted debe estar preparado, amén. Y muchos no estaban preparados para recibir a Jesús. Muchos tenían desórdenes en su casa, no eran agradecidos con Dios. Dios, he escuchado personas, Dios no ha hecho nada por mí, Dios no me ha sanado, vea, sigo igual, estoy enferma, llevo 10 años con esta enfermedad y Dios no ha hecho nada. Retroceda un poco el tiempo y mire Dios qué ha hecho en su vida. ¿Será que Dios no ha obrado? ¿Será que Jesús no ha obrado en su vida? ¿Será que Jesús no ha obrado? Sí ha obrado, pero a usted se le ha olvidado lo que Jesús ha hecho por usted. Y muchos se les olvida, se les borra el cassette y dicen: Jesús no ha hecho nada, no me ha respondido. Pero hay que recordar que Jesús a usted primero lo salvó de la muerte. ¿Cuántos están agradecidos por eso? ¿Cuántos están agradecidos? Fuerte ese aplauso al Señor. Si están agradecidos, fuerte. Lo salvó de la muerte. Usted acá está de pronto vacunado, no sé, o no lo esté, pero está bien. Amén. Y esa es la mejor manera de ser agradecidos con Jesús. Estas personas entendían que Jesús era una persona, una figura importante, y por eso esa casa se llenó inmediatamente. La casa no se llenó de a poquito, se llenó de una. La puerta, me imagino esa casa llena, la puerta, mejor dicho, así llena de personas, porque el Señor comenzó ¿a qué? A predicar ¿qué? La palabra. El Señor en pandemia estuvo predicando la palabra. ¿Cuántos creen eso? Estuvo exponiendo su palabra en su casa, en su familia, para que usted tuviera esa tranquilidad y seguridad en Jesús de que todo saldría bien. Amén. Fue Jesús, no fue el pastor. No fuimos nosotros los pastores que veníamos acá a predicar, no éramos nosotros, era la palabra, era Jesús que quería y llevar tranquilidad a tu casa, a tu vida. Esa seguridad la trae Jesús. Amén. Fue la palabra de Jesús. Fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Dígale a la persona que está a su lado: Jesús no es común, es extraordinario. Dígale, Jesús no es común, es extraordinario. Y ellos entendían, ese grupo de personas, que Jesús, esa visitación era única en su momento. No todos los días, pongamos un ejemplo, el presidente, digamos, Benga Bosa, nunca lo ha hecho, es un ejemplo ficticio. Pero en el momento que llegara una suposición, es única en qué, en ese momento. Pero Jesús es más importante que el presidente. Amén. Ahora los jóvenes se desmandan por las celebridades. Mi influenciador,
ni influenciador no tienen de nada. Dañan a la juventud. He visto, he escuchado, y es triste, mujeres se desmandan, dan su vida por esas personas. Y uno dice, ¿cómo es posible que en la mente de las juventudes, aún de los adultos, entreguen sus vidas por personas que ni los conocen? Se desmandan, se desnudan, hacen una cantidad de barbaries que usted, si le sigo contando, se desmaya ahí en la silla. Pero los jóvenes se desmandan, ¡ay, llegó! Y comienzan a gritar como locos. Pero llega Jesús y ¿sabe qué hacen? Se les olvidó quién era Jesús. Ahorita todos están celebrando en Jesús. Ahorita les voy a dar un ejemplo que les va a gustar, todavía no. Se les olvidó durante pandemia quién era Jesús. Muy pocas oraciones mencionaban a Jesús. Se olvidó a Jesús, se mandó al escondite, lo arrumaron a Jesús. Solo buscaban a Jesús, primero por milagros y segundo para perdón de pecados. Pero no buscaban a Jesús para que caminara en la vida del creyente. Hoy Jesús quiere hacer algo diferente. Necesita que tú abras tu corazón para que comiences a caminar con Jesús. No que esté de visita. Él no quiere estar de visita, porque una visita dura 2 horas, 3 horas por mucho, ¿sí? Y ya, se va la visita. Pero yo no quiero tener a Jesús de visita en mi corazón. Quiero que permanezca en mi vida Jesús y camine con mi vida. Eso es lo que debemos hacer. Que Jesús camine con nosotros. Fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Necesitamos más a Jesús en nuestras vidas. Fueron 2 años de diversas pruebas. Cada uno fue probado con el Señor. Aún nosotros, los siervos de Dios. Y Jesús estuvo ahí mirando, observando quién lo llamaba, quién clamaba a Él, quién se rendía ante Él. Jesús estaba mirando qué reacción tenía la humanidad. Miraba a hombres enfermos que preferían remedios caseros que nombrar el nombre de Jesús. Hogares cristianos que preferían la medicina que orar a Jesús. Personas que preferían ir al médico, si tenían que ir al médico, vayan, claro, porque se mueren en la casa. Pero no mencionaban a Jesús. Personas que morían y preferían morirse sin mencionar a Jesús. ¿Por qué? Porque miraban a Jesús como una persona común y la siguen mirando como una persona común. Pero usted y yo entendemos que Jesús no es común. Que cuando Jesús viene a visitar hay que salir corriendo, porque son momentos que no se repiten en la vida y debemos aprovecharlos. Porque usted no viaja 5 veces, digamos, a un país extraño, a África. Usted no viaja 5 veces, puede viajar una vez, porque el Señor le permite. Y en esa vez usted debe aprovechar. Debemos seguir aprovechando la visitación de Jesús. Amén. Porque en cualquier momento Jesús se va. Jesús no iba a permanecer por siempre en Capernaum. En algún momento Él tenía que marchar e irse, porque ya había vuelto como 2ª, 3ª vez otra vez a Capernaum. Queremos que Jesús visite nuestra casa. ¿Cuánto lo quieren? Queremos que Jesús nuevamente visite nuestra casa. ¿Cuánto lo quieren? Debemos percibir su visita. Debemos preparar nuestra casa. Debemos preparar nuestro corazón para recibir a Jesús. Amén. Cuando usted viene a recibir una visita importante, ¿usted qué comienza a hacer? Oficio. Vamos a hacer oficio, a limpiar las ollas, a sacarles brillo. Y usted comienza a botar todo lo viejo, y usted comienza a sacar mugre, porque va a llegar una visita ¿qué? Importante.
Porque no creo que usted llegue a la visita, usted toda con la casa sucia, no creo. O pues si usted lo hace, pues ya sería muy triste, ¿no? Porque hay hermanos que sí son capaces. Uy, pastor, ¿eso qué importa? Que llegue así. Recuerde que la carta de presentación como hijos de Dios es lo que está en nuestra casa. Amén. Y lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor predicaba y traía esperanza. ¿Cuántos fueron llenos de la esperanza de Jesús? ¿Cuántos? El Señor traía esperanza. Habían hogares que se agarraban de las mechas. Yo no me la aguanto a usted, yo tampoco. ¿Y qué va a hacer? Y se faltó que se agarraran a cuchillo. Hogares, en serio, hogares cristianos. Y se les olvidaba que eran creyentes, que eran hijos de Dios. Y Dios trajo esperanza en esos hogares. El divorcio. Cuando usted hace un estudio en pandemia, se disminuyó un gran porcentaje del divorcio. O sea, pastor, no debería aumentar. No, disminuyó. Hablo del pueblo creyente, ¿no? Disminuyó. Ahora que ya todos salieron, ya no me la aguanto, me divorcio. Y se divorciaron, ahora sí, ya cambió la historia. Pero Dios trajo palabra de esperanza a esas familias. Trajo palabra de esperanza a tu familia. Tu hijo estaba preocupado porque no tenía trabajo. El Señor trajo esperanza a tu hijo, a tu hija. Amén, ¿cuánto lo creen? El Señor también trajo palabra de sostener. Dios trajo la provisión. ¿Cuántos creen eso? Dios trajo eso. Jesús, por medio, ahí Jesús estaba trayendo su palabra y nos comenzaba a sostener. Por eso es importante no alejarnos de Jesús, ser agradecidos. ¿Cuántos son agradecidos? ¿Cuántos realmente son agradecidos con Jesús? Porque nuestras oraciones deben ser de gratitud al Señor. Amén. Cuando usted viene a este lugar, ya lo he mencionado en 3 ocasiones, usted viene a este lugar a darle gracias a Dios. Amén. ¿Por qué viene a darle gracias a Dios? Por lo que usted no tiene y por lo que usted va a tener. Usted no tiene muchas cosas en sus manos, y es claro, es evidente. Pero usted le da gracias a Dios porque hacia futuro usted va a tener esas cosas en sus manos. Amén. Por eso usted debe seguir dándole gracias al Señor. Amén. Debe tener esa actitud de agradecimiento al Señor. ¿Por qué? Solamente en esa visitación el Señor ya estaba haciendo milagros. ¿Cuántos recibieron milagros de parte de Dios? ¿Cuántos recibieron milagros de parte de Dios? Sea agradecido. Fuerte ese aplauso al Señor. ¿Sabe qué significa cuando Jesús está en casa en Capernaum? Porque ahí lo dice. Eso nos refleja que para el poder de Jesús no hay barrera. Que para lo que Dios va a hacer en ti no hay obstáculo. Porque Dios va a comenzar a trabajar de unas maneras increíbles. Y las hizo. Amén. No había obstáculo para Jesús porque tú le has abierto el corazón. Y es más fácil para Jesús trabajar cuando el corazón está dispuesto, cuando la casa está limpia, cuando se desea recibir a Jesús. Es más fácil para Jesús trabajar de esa manera. Amén. Y Dios comenzó a desatar el poder en Capernaum. No solamente para el paralítico, porque aún no he hablado del paralítico, porque ese es otro punto, sino para las personas que estaban allí recibiendo la palabra. Amén. Palabra de cuidado. Dios nos protegió. ¿A cuántos Dios los protegió? Jesús trajo esa protección. Yo siempre que con el pastor salíamos para este lugar, orábamos. Tenemos ya
el hábito, orábamos, decía: Jesús, cúbreme, guárdame, porque no sabíamos que se nos iba a presentar en el camino. Y siempre estuvo Jesús al cuidado de nosotros, porque nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús. Amén. Jesús entendía que yo no lo quería de visita en mi casa, que yo lo necesitaba permanentemente en mi casa. ¿Cuántos entienden en esta mañana que Jesús no quiere estar de visita en tu casa, sino quiere estar permanentemente en tu casa? ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo entienden? Fuerte ese aplauso a Dios. No es cuando tú quieras, es cuando Jesús se manifieste. Porque muchos dicen: no, es cuando a mí perdón la expresión que voy a usar, es cuando a mí se me dé la regalada gana. ¿Perdone? No se puede así. Jesús no trabaja así. Es cuando Él se manifieste. Hay que salir y de una vez, como dice, agarrémoslo, porque se nos va. Jesús se quiere seguir manifestando, pero hay que abrir las brechas, el camino, para que Jesús entre a nuestro corazón. Si no somos facilitadores para que Jesús venga a nuestra vida, Jesús va a seguir golpeando y golpeando hasta que tú le abras. Jóvenes, Jesús queriendo entrar a sus vidas en pandemia, estaban más preocupados por las series que iban a llegar, por la novia que iban a perder. Ay, voy a perder mi novia. Y los jóvenes embelesados más en las cosas materiales que en la visitación de Jesús. Y hoy el Señor hace un llamado a comenzar a percibir la visitación de Jesús. Amén. Dios hace un llamado para que usted atienda a Jesús. Jesús en Semana Santa es importante. Usted ve los católicos, los cristianos también no se salvan. Jesús, Jesús. Después de Semana Santa, Jesús ni que nada. Se olvidan de Jesús. Los católicos, Jesús y la Virgencita, y se echan sus miles de bendiciones, una cantidad de cosas que no tienen sentido. Y lo hacen y después se olvidan de Jesús, comienzan a echar madrazos, le pegan a la esposa, se olvidaron de Jesús. Jesús estuvo en foto, pero no estuvo presente en ese lugar. Jesús estuvo en la boca de ellos, pero no estuvo en su corazón. ¿Jesús realmente está en nuestro corazón, iglesia? ¿O solamente está en nuestra boca o en nuestras oraciones? Jesús debe entrar, permanecer, amén, dentro de nosotros. Ahora, me pasó algo curioso. Estaba esperando domicilio y con mi esposa, y ella estaba adentro y yo estaba afuera esperando. Y ahorita en diciembre comienzan unas novenas que le llaman. Y siempre que de pronto usted estuvo en esas celebraciones, ¿cuántos pasaron por ahí? Yo creo que todos. Pastor, yo aún la celebro. Uy, hermano, con cuidado. Yo recuerdo que cuando yo iba de pequeño, les voy a contar mi experiencia antes de contarles la otra historia. Cuando yo iba de pequeño, yo iba solo a comer, porque esa es la verdad. Después de finalizar la novena, ¿qué hacen? Reparten ¿qué? La natilla o el refrigerio. Y todos los niños, usted sabe que van no a recibir todo ese discurso, sino ¿a qué? A comer. Y uno tenía que esperar todo eso. Y uno, ay, ¿y cuándo llegará el refrigerio? Y uno espere y espere. Sí, con esas ansias. Y uno, ay, qué hambre y qué van a dar. Sí, y llegaba el refrigerio y uno se iba y la gente se quedaba pues en su charla, ¿no? Pero algo me pasó muy curioso en esta semana. Y estaban los niños y decía, vea, me veo ahí. ¿Sí?
y estaban los niños y habían bastantes adultos. No sé hasta qué fecha van las novenas porque yo no sé muy bien de eso. Uy, hermanos, ¿cómo saben? Dice hermano, claro, si yo los organizo. Entonces estaban ahí y comenzaron a cantar. Entonces ya puede colocar la canción. Edison, coloque la canción. Y Edison, los muchachos sí están arriba. No, esa no es. No. ¿Cuál es la canción, muchachos? No, esta no es. Ahora sí, escúchela. Listo. ¿Cuántos cantaron eso? Y todos ahorita, ven, ven, ven Jesús, ven a nuestras almas. Y quieren a Jesús en diciembre, pero no lo quisieron en pandemia. Llaman a Jesús para el 24, para que nazca obligado, porque no nació el 24. Eso es obligado, porque Jesús no nació el 24. Usted lee la palabra, no nació el 24 de diciembre. Pura falacia. Pero la gente lo obligan a hacer el 24. Pero quieren llamar a Jesús en diciembre. Ven, ven a nuestras almas. Y en pandemia no mencionaban a Jesús, porque ahora sí lo quieren, para que les llene los bolsillos, para que los llene de regalos. Pero no pedían a Jesús: Dios, háblame. ¿Es una realidad o es mentira, iglesia? Jesús no es por temporadas en nuestra vida. No es en Semana Santa, menos en diciembre. Debe estar en toda nuestra vida durante todo el año. Debemos llamar siempre a Jesús a nuestra vida. Fuerte ese aplauso al Señor. Siempre debemos llamar a Jesús. Y ellos seguían cantando y yo los miraba, decía, tremendo. Quieren a Jesús que venga ya, y Jesús no viene por unos cánticos. Jesús no se manifiesta así. A Jesús se le debe honrar y respetar. Amén. A Jesús se le debe honrar y respetar y colocársele la corona de gloria. Porque no es común Jesús. Y los que estaban en esa casa entendían que Jesús no era común. ¿Cuántos saldrán a recibir corriendo a Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos van a salir corriendo a recibir a Jesús? No ahorita, no se vaya a poner con las maracas y con el panderito, no, ahí no viene. Ahí no viene Jesús. Vino cuando tú estabas en el lecho de muerte. Ahí estaba Jesús. Jesús está en el hospital con ese niño que está a punto de morir. Allá está Jesús. Amén. Jesús estaba cuando tú no tenías nada que comer. Ahí estaba Jesús. Jesús estaba ahí cuando tú no tenías nada con qué pagar los servicios. Ahí estaba Jesús. Cuando tú tenías angustia, ahí estaba Jesús. Amén. Cuando tú estabas triste y abatido, cansado, ahí estaba Jesús. Cuando tú estabas a punto de desfallecer, decir, no me voy a quitar la vida, Jesús se manifestó. Porque Jesús en este tiempo, durante estos 2 años, se estuvo manifestando. Y muchos no oyeron la visitación de Jesús. Muchos lo dejaron ir y muchos murieron sin Cristo. Pero usted y yo somos privilegiados de tener a Jesús
como nuestro autor y salvador de nuestras vidas. Amén. Denle un fuerte aplauso. De la boca de Jesús viene la palabra, y de su boca viene vida. ¿Cuántos lo creen? Y ellos entendían que cuando Jesús predicaba, venía vida sobre ellos. Había un cambio. Hoy el creyente busca más a Dios. Hoy el creyente está más firme en los caminos del Señor. Hoy el creyente más alaba más al Señor, adora más al Señor. ¿Por qué? Porque entiende que sobre Él hay un poder sobrenatural. Jesús vino a traer cambio a las vidas. Vino a traer salvación y no temor. Amén. Y por eso debemos estar atentos a la visitación de Jesús. Y solamente estamos hablando del primer y segundo versículo, porque falta aún. Es importante, iglesia, de mantener una actitud de agradecimiento con el Señor. Amén. Y qué mejor manera que hacerlo el 31 de diciembre. Usted sabe muy bien que es el 31, más aparte de final de año y año nuevo. Culto de acción ¿de qué? Dígale a la persona que está a su lado, culto de acción de gracias. Dígale. Y en ese servicio especial, usted va a hacer algo importante y no lo puede dejar pasar por alto, porque ahí se muestra el agradecimiento hacia el Señor. Usted va a hacer ¿qué? A traer ¿qué? ¿Un qué? Un mercado. ¿A ustedes les llegó mercado a sus casas? De una o de otra forma, digamos, ¿le llegó algo? ¿A todos les llegó algo? Debemos ser agradecidos con Dios. En ese día usted debe desmandarse. Vea, Señor, gracias, porque en estos 2 años estuviste allí conmigo. Estuviste con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, y no me abandonaste. A pesar de, siempre estuviste allí conmigo, cuidándome, guardándome, porque el Señor seguirá visitando la iglesia Remavid. ¿Cuándo lo creen? El Señor seguirá visitando la iglesia Remavid. Amén. Iglesia, por último, Jesús quiere seguir trabajando en nuestros corazones, pero perciba la visita de Jesús. Enséñale a los demás a orar, a hablar de Jesús, que muchas veces se olvidan de Jesús. Se recuerda a Jesús en la Santa Cena, pero ¿por qué solo en ese día? ¿Por qué no se recuerda a Jesús en los otros días? ¿Es que solamente Jesús murió en la cruz y resucitó? No, Jesús hizo muchas cosas más y seguirá haciéndolas a la medida de que usted perciba su visitación. ¿Cuántos quieren seguir recibiendo palabra del Señor? ¿Cuántos quieren seguir recibiendo milagros? Disponga su corazón, iglesia. Fuerte ese aplauso al Señor. Disponga su corazón. Amén. Colóquese en pie, iglesia. Si usted quiere seguir escuchando este hermoso mensaje, nos estaremos viendo el próximo domingo para seguir hablando de este tema importante, la gratitud hacia Dios. Amén. Cierre sus ojos. Yo quiero que usted tenga
en esta mañana aún y dé las mejores palabras al Señor. Tenga una actitud de agradecimiento y comience a hablar con Dios. Padre maravilloso Dios, gracias. Comienza a darle gracias a Dios. Quebrante su corazón al Señor ahí. Quebrante su corazón, iglesia. Tenga esa actitud de honra hacia el Señor. Usted dice amar a Jesús. Yo quiero ver, el Señor quiere ver cuánto lo ama. Usted dice apreciar a Jesús, Él quiere verlo. Padre maravilloso, gracias. Comience a tener, hable con el Señor ahí, hable. Gracias, Jesús, porque tu visitación es importante. Llegaste justo a tiempo a mi vida a traer tranquilidad, amor, regocijo. Padre maravilloso, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo, la mayor apreciación que tenemos en este momento. Jesús, tú padeciste allí en la cruz sufrimiento y dolor por mí. Gracias, Jesús, porque me diste de tu vida para yo poder vivir. Me diste de tu tiempo para yo poder seguir viviendo. Me diste de tus energías para yo seguir siendo fortalecido. Me diste de tu palabra para yo seguir caminando, Dios. Gracias. Gracias, maravilloso Dios, porque tú has brotado de tus manos el poder sobrenatural en mi vida. Gracias. Gracias porque fue tu gracia, porque no lo merecemos, Dios, pero fuiste tú que llegaste a tiempo. Gracias porque llegó una ayuda, porque llegó una persona a orar por mí, porque tuve una llamada, porque estuviste pendiente de mí, que aunque no me llamaron, estuviste allí hablándome en la intimidad. Jesús, gracias. Gracias, maravilloso Dios. Levante esa acción de gracias. Oh, maravilloso Padre, glorifícate. Diga, ven Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Manifiéstate, glorioso Dios. Llena nuestra vida, quebranta el corazón de esta iglesia. Quebranta el corazón, Dios maravilloso. Diga, yo me rindo ante ti. Oh, yo me rindo en actitud, Dios, en corazón, en tiempo, maravilloso Dios. Glorifícate, Señor maravilloso. Glorifícate, precioso Rey. Siga allí, no se desconecte. Oh, gracias, Jesús. Siga allí, iglesia, usted no se desconecte. Tenga esas palabras, diga, Dios, estuviste, Padre, allí en la clínica conmigo. Los que llegaron a UCI, estuviste allí en clínica conmigo, Dios. Estuviste con mi mujer que estaba embarazada y yo tenía temor de que ella le pasara algo, y tú estuviste allí. Padre maravilloso, Dios. Aquella persona que estaba trasplantada, Dios, tú la guardaste, Dios. De ellos que estaban afectados sus pulmones, le diste vida, Padre. Gracias. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, papito lindo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Tenga esa actitud, quebrante su corazón, iglesia. Jesús quiere permanecer en ti y yo en Él. Maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey. Glorifícate, Santo Dios. Fortaleciste nuestros pies, Dios. Levantaste, Dios, a la iglesia. Como dice tu palabra, Dios, que aunque andamos en sombra de valle y de muerte, Dios, y hubo temor, tú nos cuidaste, Dios. Andamos en calles de vías, Dios, donde la muerte era invisible,
pero tú nos guardaste, Señor. Gracias, maravilloso Rey, Espíritu Santo de Dios. Este es el pacto, yo en ti, Dios, y tú en mi Dios Jesús, este es el pacto. Adórele a Dios. Diga, yo en ti, tú en mí. Jesús, este es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu Corazón en mi pecho, Dios. quiero tu visión En mis ojos, tu canción mis labios, y tu corazón. en mi pecho. Adore la iglesia, levante su voz. Levante su voz, iglesia. Yo en ti, Dios, y yo en ti, Dios. Yo, Dios, yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto, Dios. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto, Dios. Gracias por conectarte a nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas nuestra programación. Conéctate con nosotros. Ayunos presenciales de miércoles a sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Oración con aroma de café de lunes a sábado desde las 5 de la mañana, de 10 a 11:30 de la mañana. Servicios dominicales 7:30, 9:30 y 11:30 de la mañana. Síguenos en Instagram como @iglesiaremavit.int y en Facebook como Iglesia Remavit Internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Remavit TV.